adscrito al Hospital Iztacali, Tijuana desde el año 2000. Hospital Ángeles desde el año 2006. Adelante, doctor. Gracias. Hola, ¿qué tal? Pues les trataré de platicar desde el punto de vista clínico un problema muy frecuente, muy ríspido. Trataremos de hacerlo lo más sencillo y lo más clínico posible. Se trata de qué debemos hacer con una paciente embarazada en que detectamos hipertensión arterial. Si pasara la siguiente, ¿cómo pasa, Alberto? Con ese. ¿Con cuál? Sí, es un tema, les decía, muy frecuente, muy trillado, pero tiene su importancia. La primera diapositiva es acerca de mortalidad materna. La mortalidad materna, como todos lo entendemos por sentido común, es una situación muy crítica para cualquier familia, cualquier país. En esta diapositiva aparece México, si lo notan ustedes, con una tasa de mortalidad materna similar al resto de América, incluso de Estados Unidos, más alta que Canadá, más alta que Uruguay, que es el país en América Latina con la menor tasa de mortalidad. Y observen cómo la mayor parte de las muertes maternas pues suceden en África y en Asia. Esta es una gráfica de mortalidad materna específicamente para el año 2022, hace 6 meses. Resalta lo que nos interesa está aquí. En Baja California, durante el año 2022, murieron 23 pacientes. Sí, ¿verdad? Dice 23, 28. 23 pacientes en Baja California, 23 muertes maternas. Observen otros estados, Chihuahua 32, por acá aparece el Estado de México con más de 60, y hay estados con baja mortalidad materna como Baja California Sur, por ejemplo. Observen Nuevo León, que tiene una tasa alta, pero bueno, aquí estamos nosotros. 23 muertes maternas durante el año 2022. Y las causas están aquí. Como vemos, las enfermedades hipertensivas del embarazo son la segunda causa de muerte materna durante el 2022. De resaltar, tenemos aquí el COVID-19, la neumonía típica por un virus no identificado, causas infecciosas indirectas, infecciones puerperales, que podrían sumar todas un tercer lugar de muerte materna. El COVID resultó ser segunda o tercera causa de muerte si sumamos las fracciones en las que dividieron esta estadística. Pero para fines de nuestra plática, la enfermedad hipertensiva sigue siendo el primero o segundo lugar de muerte materna. Esa es la importancia del tema. Ahora, la hipertensión en el embarazo se define de la siguiente manera. Cualquier cifra igual o mayor a 140/90, sea sistólica o sea diastólica. La que salga alta y es una paciente hipertensa. Y es severa si la sistólica es igual o mayor a 160 o la diastólica igual o mayor a 110. Así que cuando nos enfrentamos con una paciente embarazada hipertensa, tenemos 4 posibles caminos. El primero está aquí, es de la hipertensión gestacional. Una paciente que no sabemos más, que es hipertensa, debe ser inicialmente clasificada como hipertensión gestacional, que es un diagnóstico transitorio, temporal. Con el paso del estudio o del tiempo, tendremos que clasificarla como hipertensa arterial crónica o en el síndrome de preeclampsia. Y tenemos como cuarta categoría la preeclampsia agregada, que se presenta en pacientes que son hipertensas crónicas y que es, por cierto, la variante más agresiva, más grave. Y hoy día la fuerza de tarea de la COG, que reclasificó los trastornos hipertensivos de embarazo, divide la preeclampsia como preeclampsia, que es, por cierto, es la más común de todas. Por eso nos vamos a enfocar un poco más en ella. Divide la preeclampsia como con datos de severidad o sin datos de severidad. Antes manejábamos los términos leve y severa. Se recomienda ya no usar el término leve ni severa, solo con datos de severidad, porque la preeclampsia es un continuo.
Muchas veces las pacientes no se complican, tenemos sin datos de severidad, el resultado final es bueno, pero si una paciente prosiguiera el camino de la preeclampsia, todas serían severas y aún pacientes con presiones arteriales no muy elevadas pueden tener crisis convulsivas y aparecer con preeclampsia. Se ha eliminado de la clasificación como severa la restricción de crecimiento intrauterino y la proteína masiva, que es mayor de 5 gramos en una muestra de 24 horas. Ya no se utilizan para clasificación. Doctor, Sí. no le gustaría escuchar en relación a lo que está mencionando de la presión arterial, sea igual o 140/90. ¿Hay alguna edad en la gestación que tiene que ver en decir que este criterio se va a aplicar o cualquier edad? A cualquier edad gestacional, una paciente hipertensa es hipertensa si tiene 140/90 o más. Y es severa si tiene 160 o 110 de diastólica a cualquier edad gestacional. Pues existen las pacientes hipertensas crónicas, pacientes hipertensas preexistentes. Y esa paciente puede llegar en la primera consulta, en el primer trimestre, hipertensa. En el caso de los pacientes que tienen basales, porque anteriormente el manejo de la presión que llamamos hipertensión agregada al embarazo, que es lo que estamos viendo hoy, ¿verdad? Bueno, los 4 caminos, Okay. la gestacional, la hipertensa crónica, la preeclampsia y la agregada. Tienen basales de 90-60 y tener elevaciones de 20 o 30 milímetros de mercurio, ya se consideraba una paciente que tenía hipertensión agregada al embarazo. Entonces, ¿cómo manejaríamos ese caso? Sí, no, ya no se usa ese criterio. Elevaciones de 30 y 15, de sistólica y diastólica. Más bien, lo que se hace es clasificar a las pacientes con 2 o 3 mediciones seriadas. Porque sí, va a haber pacientes que tengan cifras menores o cifras mayores, pudieran encajar en ese término, pero no son preeclámpticas. Pues ese criterio era para el diagnóstico de preeclampsia. Sí. Los datos de severidad de la preeclampsia son los siguientes. Sistólicas arriba de 160, igual o arriba, diastólicas de 110, y lo que platicábamos ahorita tiene que ser en 2 ocasiones separadas por 6 horas, cuando menos 6 horas, y con la paciente en reposo, en decúbito lateral izquierdo. También si la paciente presenta trastornos visuales, que veremos un poquito más adelante, o cerebrales, también debe ser clasificada con datos de severidad. Edema pulmonar, el dolor en la parte de arriba del abdomen, en el cuadrante superior derecho, también es un criterio para diagnosticar como severa. Las enzimas hepáticas elevadas, que deben de estar 2 veces por arriba de su límite superior para considerarlas elevadas de manera significativa. La trombocitopenia tiene que ser menor de 100,000 para que eso encaje dentro de los datos de severidad. Y si una paciente tiene creatinina de 1.1 miligramos hacia arriba y sobre todo de manera seriada va aumentando, también es un criterio de severidad. Cualquiera de ellos, no tienen que ser varios o todos. Con uno que tenga una paciente hipertensa, embarazada, se considera con preeclampsia con datos de severidad. Y lo que decía el doctor Pérez, perdón, es que sí, para hacer diagnóstico de preeclampsia, la paciente debe tener más de 20 semanas de gestación. Es hipertensa cualquiera que tenga la presión alta, pero para ser preeclámptica debe tener más de 20 semanas. Pero hay excepciones. Una de ellas es el embarazo múltiple y la otra es el embarazo molar. Una paciente con embarazo molar o embarazo múltiple sí puede desarrollar datos de preeclampsia antes de las 20 semanas. Y hay 2 variantes más asociadas al síndrome de preeclampsia, que son la eclampsia y el síndrome de HELP. En esencia, bueno, la eclampsia sí es un continuo de la preeclampsia, pero hasta un 30% de las pacientes que tienen crisis convulsivas durante un embarazo no son hipertensas e incluso no tienen proteinuria. Cualquier paciente que presente una crisis convulsiva no originada por una causa aparente y que esté embarazada debe ser considerada con eclampsia hasta no demostrar lo contrario. Aquí puse esta foto porque eclampsia es una palabra griega que significa rayo, o sea, es algo repentino, súbito, y aquí hay un rayo. Y el síndrome de HELP, nos faltó un mono, ¿verdad? Aquí, que es el acrónimo de las enzimas hepáticas elevadas, las plaquetas bajas y, ¿qué más? Hemólisis también, es la H. Muy bien. Y la preeclampsia agregada se presenta en pacientes
previamente hipertensas, pacientes hipertensas crónicas. Ahora, aquí un detalle también en función de lo que decía el doctor Pérez. La presión arterial en el embarazo baja desde el primer trimestre. Incluso una paciente aún no sabe que está embarazada y puede tener ya una disminución significativa de su presión arterial. El punto más bajo de la presión arterial se alcanza alrededor de las 22 semanas de gestación. Entonces, una paciente puede ser hipertensa preexistente y no darse cuenta, no darnos cuenta nosotros. Viene a la consulta de primero, incluso segundo trimestre y la encontramos normotensa. Esa paciente puede tener una elevación de presión arterial antes de las 20 semanas y ser hipertensa crónica, no diagnosticada previamente, o una paciente hipertensa que sí se sabía hipertensa, que tomaba sus fármacos, su farmacoterapia, puede tener la necesidad de suspenderla y eso nos da a dar ese distractor. Pero en aquella paciente hipertensa preexistente que se agrava después de las 20 semanas de gestación, que empieza a desarrollar cifras de alta presión severas, 160, 110, la paciente que presenta proteinuria o que presenta datos de severidad que mostramos de preeclampsia, debe ser considerada una paciente con preeclampsia agregada, una hipertensa crónica con preeclampsia agregada. Y por cierto, es hipertensa crónica también la paciente que después de 12 semanas de puerperio no regresan sus cifras de presión a lo normal. Aunque hay estudios que señalan que tardan hasta 6 meses las pacientes hipertensas crónicas en volver a sus cifras normales. Pero en términos prácticos, para la clasificación nueva y manejo clínico de pacientes, después de 12 semanas del nacimiento de un bebé, si la paciente no es normotensa, es hipertensa crónica. Y hablando un poco de preeclampsia, que es el síndrome más común de estos 4 caminos, estos son los factores de riesgo. El más importante de todos es esto, la nuliparidad. La preeclampsia es esencialmente una enfermedad más común de pacientes primigestas. Claro, hay multíparas también. La edad materna es otro de los factores de riesgo, edad mayor de 40 años de edad. Si tuvieron preeclampsia antes, los embarazos múltiples que les platicaba están asociados más frecuentemente a preeclampsia y mientras más número de fetos, es más probable la preeclampsia. Y también si una paciente tiene alguna enfermedad vascular preexistente como la diabetes, también incrementa su riesgo. Y no se diga las enfermedades inmunológicas como el lupus eritematoso o los anticuerpos antifosfolípidos. Todas las enfermedades autoinmunes mediadas por anticuerpos incrementan el riesgo de desarrollar preeclampsia o hipertensión severa durante el embarazo. Las enfermedades inmunológicas relacionadas con células, como la artritis reumatoide, normalmente no incrementan el riesgo, son los anticuerpos. Y ahí ilustraron los antifosfolípidos como un ejemplo de ello. Ahora, tenemos pues el conocimiento de la paciente hipertensa, embarazada, sabemos que puede tener esos 4 caminos, ya más o menos nos orientamos. Ahora, ¿qué hacemos con una paciente embarazada hipertensa? Recuerden, en obstetricia siempre considerar que estamos viendo un binomio. No solo estamos viendo una madre, estamos viendo también un feto. Así que el embarazo puede repercutir sobre la enfermedad o la enfermedad repercutir sobre el producto. Siempre que se evalúa una paciente obstétrica por cualquier complicación, y esta no es excepción, considerar eso, un apartado materno y un apartado fetal. Así que la exploración y el estudio va encaminado a eso. Y lo primero, como siempre, la historia clínica, los antecedentes heredofamiliares. Aquí hay una familia y hay que buscar si existen antecedentes de hipertensión arterial de cualquier tipo en cualquier miembro de la familia. Con más razón, familiares directos. Y un antecedente muy importante, si la madre o la hermana cursaron con preeclampsia también. Eso incrementa el riesgo de nuestra paciente índice. Y también antecedentes familiares de diabetes, que puede dar una diabetes oculta, una angiopatía, que pueda predisponer también al desarrollo del síndrome de preeclampsia-eclampsia. Esto en antecedentes familiares. Dentro de la historia clínica también, en antecedentes personales no patológicos, aquí están las referencias bibliográficas.
Pues resulta que fumar durante el embarazo reduce el riesgo de preeclampsia. ¿Qué tal? Pero hay un inconveniente. Fumar durante el embarazo incrementa el riesgo de fetos pequeños para edad gestacional, de óbitos y de desprendimientos de placenta. Entonces no conviene. No. Pero se ha visto eso. Mujeres que fuman durante el embarazo tienen menos riesgo. Y es algo demostrado. Y también aquí, dentro de antecedentes ginecológicos y obstétricos, la exposición a antígenos paternos también reduce la posibilidad de desarrollar preeclampsia. Es por eso que la preeclampsia es una enfermedad tal vez inmunológica y relacionada con la nuliparidad del primer embarazo, que es una exposición de nuevo a agentes antígenos, a los cuales la paciente no había estado expuesta, no al menos de esa manera. Pero en este estudio se vio que el sexo oral reduce la posibilidad de que una paciente desarrolle preeclampsia. Qué curioso, ¿verdad? Y luego, sí, sí, un dibujo. Y dentro de lo que tenemos que preguntar en los antecedentes, pues lo de siempre, ¿verdad? La fecha última regla, el número de embarazos, que es pues el primero incrementa la edad, como se ve aquí. Y por supuesto, mientras más edad tiene una paciente y menos embarazos, o es el primero, mayor riesgo, mayor probabilidad. Y también la multiparidad. La preeclampsia es una enfermedad de mujeres primigestas, es cierto, principalmente, pero también de multigestas añosas. Son los dos extremos. Cualquier persona puede tener preeclampsia, ¿verdad? Cualquiera, pero es principalmente esos dos grupos. Y eso lo obtenemos también acá de la historia clínica. Y los resultados perinatales, ¿qué ha pasado en sus embarazos anteriores? Si esta paciente tuvo preeclampsia, puede desarrollar nuevamente una preeclampsia. Si esa preeclampsia original apareció temprano, por ejemplo, segundo trimestre, tercer trimestre temprano, si fue severa y si desarrolló complicaciones. Entonces, una paciente que tuvo una preeclampsia muy grave, que requiere un nacimiento prematuro, extremo, esa paciente tiene más riesgo de desarrollarla que una paciente que tuvo una preeclampsia no complicada, sin datos de severidad, que llegó prácticamente a término. Ese tipo de preeclampsia, la segunda, tiene menos riesgo de repetición. Entonces, aquí tenemos que pensar si estamos viendo la misma enfermedad o estamos viendo enfermedades distintas. Es lo que muchos teóricos alegan. Tal vez estamos englobando en una sola bolsa muchas enfermedades heterogéneas. Y cuando una paciente repite una preeclampsia, sobre todo de esas que les platico, muy severas, de edad gestacional temprana, hay que pensar que tal vez el primer cuadro dejó un daño, generalmente renal, que hace que se repita el cuadro en embarazo posterior. O la paciente ya lo tenía y por eso desarrolló la preeclampsia la primera vez y la preeclampsia ahora de nuevo. Entonces es muy importante a partir de la historia clínica obtener esa información. Si tuvo preeclampsia, ¿qué tan grave fue? Si tuvo un niño prematuro, ¿por qué razón? Si fue un niño pequeño para edad gestacional, un bebé restringido en crecimiento, también tiene posibilidades de enfermedad vascular. Si tuvo bajo líquidos y se murió el bebé o antes del nacimiento, se murió en las primeras semanas o días, ¿verdad? Todos esos antecedentes hablan acerca de la posibilidad de repetir una complicación, la que sea. Especialmente hoy estamos hablando de hipertensión, pero las pacientes que tienen estos antecedentes pueden repetir. No olvidar que la preeclampsia es una enfermedad vascular, principalmente es una enfermedad de daño endotelial. Entonces, ese daño endotelial puede ser preexistente y oculto o puede ser secuela de un embarazo previo. Y en los mecanismos no está la plática es más clínica que teórica, pero en la génesis de la preeclampsia se habla de anticuerpos, de sustancias vasculares, de vasoactivas, que en un desequilibrio derivado de la interacción de la placenta y las arterias uterinas derivan lo que conocemos como preeclampsia. Pero se han visto cambios similares para otros síndromes, como el desprendimiento prematuro de placenta, por ejemplo, y la restricción de crecimiento. Entonces, una paciente puede tener todas estas características, las que hemos visto,
y puede tener esa enfermedad vascular y puede tener esas sustancias vasoactivas y terminar en preeclampsia, en desprendimiento de placenta, en óbito o en restricción de crecimiento. Digamos que son varios caminos para llegar, es un camino para llegar a varios destinos. Y continuando, acerca de la gestación actual, muy importante, la paciente si no es primigesta, este bebé es del mismo esposo, porque quedamos, exposición a antígenos paternos, protegen. Si una señora no es su primer embarazo, desarrolla preeclampsia, es posible que sea de segundas nupcias, nuevos antígenos, nuevo riesgo. También los hijos obtenidos, los productos de fertilización in vitro, también incrementan el riesgo de tener preeclampsia. El embarazo múltiple, quedamos en ello. Mientras más edad y más fetos, hay una mayor probabilidad. La probabilidad aumenta desde un 6% en un embarazo gemelar hasta casi un 25% con un embarazo cuádruple. Y les decía hace rato el embarazo molar. El embarazo molar es una excepción a la edad gestacional. Una paciente con embarazo molar o fetos múltiples puede tener preeclampsia antes de las 20 semanas. Y existe algo que llaman el síndrome, el mirror syndrome, que es un síndrome en espejo. Cuando un bebé adentro del útero está hidrópico, la madre se hincha mucho. Entonces, si se fijan, hasta el momento, bueno, lo vamos a ver un poco más adelante, pero el edema ya no es un criterio diagnóstico para preeclampsia, ya no lo es. Pues la mayoría de las pacientes embarazadas, especialmente en tercer tercio, se hinchan, pero en los casos de fetos hidrópicos, las pacientes pueden estar masivamente hinchadas y desarrollar hipertensión. Estas son las referencias al respecto y continuamos. En la historia clínica, la obesidad incrementa hasta 3 veces el riesgo de desarrollar preeclampsia. Una paciente obesa tiene hasta 3 veces más probabilidades independientemente de su paridad. O sea, por sí solo, obesidad es un factor casi tan importante como la nuliparidad. La diabetes preexistente por el daño endotelial que puede dejar o el daño que tenga. Si la paciente es hipertensa antes y el manejo que tenía. Enfermedades renales, que son las que pueden dar los cuadros más severos de preeclampsia. Y lo que les platicaba hace rato, enfermedades autoinmunes mediadas por anticuerpos. Y acerca de los síntomas, este es un cuadro de diferentes síntomas que puede haber. Pero la mayoría de las pacientes preeclámpticas o hipertensas que van a llegar al consultorio, su primera visita, están asintomáticas. Eso es lo más importante. Y una paciente puede tener una hipertensión grave, puede tener una proteinuria severa, puede estar muy afectada y no sentir nada. De tal manera que a veces es muy difícil convencer a una paciente preeclámptica en una situación compleja que se hospitalice, que se maneje, porque se sienten muy bien. Pero la paciente que tiene síntomas podría estar muy mal. Y los síntomas cerebrales están aquí. La cefalea es el primero de ellos, pero también pueden tener somnolencia, pueden tener alteraciones visuales que están aquí, pueden incluso tener amaurosis, diplopia. Aquí está mencionado también tinnitus, mareo. Hay síntomas gastrointestinales que también son criterios de severidad, como el dolor epigástrico, el dolor debajo de las costillas del lado derecho, la hematemesis, el vómito, pueden ser también síntomas gastrointestinales. Y hay síntomas renales, como la oliguria, la anuria, la hematuria, también se pueden presentar. Entonces, la mayoría de las pacientes van a estar asintomáticas o tienen cefalea, es común. Fosfenos, a veces acúfenos, que son los que preguntamos clásicamente. Pero no olvidar que pueden tener todo esto y la mayoría asintomáticas. Conforme progresa la enfermedad, y se hace más grave, por supuesto, se pueden presentar los demás síntomas. Y continuando con historia clínica, hay que explorar a las pacientes integralmente, no solo en la cuestión obstétrica. Entonces hay que ver cuál es su estado general de salud. El estado neurológico, la exploración del estado neurológico incluye los reflejos. Una paciente con reflejos exaltados puede estar al borde de una crisis convulsiva. Ahora, aún sin reflejos exaltados, y quedamos, aún sin hipertensión, una paciente puede convulsionar, puede tener eclampsia, pero exploramos eso. E idealmente, si podemos, el fondo de ojo. Hay alteraciones en las arterias de la retina muy características de preeclampsia. Si las
podemos y sabemos ver, ¿verdad? Una forma más sencilla de ver cómo está la microvasculatura y que es un reflejo de la interacción vascular entre placenta y útero es ver el lecho ungueal. La microcirculación se valora clínicamente de esa manera. Si tiene un llenado capilar rápido, muy probablemente esa vasculatura está bien, pero un llenado lento habla también de una afectación importante. Pues no olvidar que la preeclampsia es un estado de baja perfusión. La hipertensión es solo un reflejo, no es el síntoma principal, es solamente un reflejo de ese estado de vasoespasmo y de hipoperfusión continua. También hay que explorar campos pulmonares, buscando alteraciones cardíacas, ruidos cardíacos, la exploración del cuello por aquello de la ingurgitación yugular, en los crecimientos tiroideos. Recuerden que también las pacientes hipertiroideas pueden simular preeclampsias, sobre todo los nódulos tóxicos. El abdomen superior se explora, se tiene que tocar, cuando menos percutir despacito, abajo de las costillas, sobre todo si la paciente tiene dolor, porque si tiene dolor y tiene alteraciones hepáticas y tiene crecido el hígado, puede tener un hematoma. Y el hematoma sí se rompe. Si se rompe solo, con más razón se rompe si percuto. Entonces, pacientes con dolor, haz tocar así suavecito. Y a veces el dolor de ellas es epigástrico y se puede confundir con una gastritis. Se comió una pizza, se comió algo. Y la complicación quirúrgica más común del embarazo, que es la colecistitis, también se puede confundir. O podemos hacer un diagnóstico equivocado, pensar que tiene una pielonefritis, por eso se exploran fosas renales también, o tiene una gastritis o una colecistitis y lo que tiene es eso, un hematoma subcapsular hepático causante del dolor. Entonces hay que explorar con cuidado el abdomen superior, quedamos las fosas renales y el edema. Y en la exploración obstétrica, pues hay que ver, ¿verdad? El fondo del útero, el tono del útero. Recuerden que una de las complicaciones que pone en peligro la vida tanto del producto como de la madre en los casos de hipertensión es el desprendimiento de placenta, que se diagnostica a través de sangrado vaginal y el tono uterino. Entonces hay que ver cómo está el tono y si está doloroso o no. También hay que diagnosticar la situación, posición, presentación del producto, todo lo que se hace en obstetricia, y hay que ver si el bebé está vivo. La preeclampsia es una causa de muerte fetal, inútero, de óbito. O sea, hay que ver si está vivo el bebé, su ritmo y establecer un diagnóstico de salud fetal. Hay que ver si está sangrando por aquello que damos del desprendimiento, por una bolsa rota, qué tal si tiene algo de líquido meconial, etcétera. Y las condiciones del cérvix. Esto se hace porque mucho se teoriza que la mejor forma de desembarazar a una paciente preeclámptica es mediante inducción, pero si las condiciones del cérvix no son buenas y la edad gestacional es muy temprana, eso es muy difícil de hacer. Y la altura de la presentación, para valorar eso, sobre todo en embarazos de término o con contracciones, si realmente se puede tener un parto. O qué tal si viene ya con una dilatación avanzada, ¿verdad? Y acerca de los signos de la preeclampsia e hipertensión, bueno, el signo más importante de la preeclampsia es la hipertensión arterial y es el único requisito para hacer diagnóstico. Ahora, también la proteinuria, pero existe la posibilidad de que una paciente sea hipertensa sin proteinuria y sea preeclámptica cuando tiene datos de severidad. Pero en general, voy a pensar que una paciente es hipertensa, es preeclámptica si tiene hipertensión arterial y si tiene proteinuria. Entonces puede haber preeclampsia sin proteinuria, pero nunca sin hipertensión arterial. Y la mayoría van a entrar aquí en estos dos signos, hipertensión arterial y proteinuria. Y quedamos, se requieren 2 tomas de cúbito lateral izquierdo, preferentemente hospitalizadas y separadas por 4 a 6 horas cada una. Y otros signos, bueno, pueden encontrar el edema, la disnea, la ingurgitación yugular que platicábamos, el galope, si ya hay una afectación cardíaca, la hepatomegalia, por lo que platicábamos, las petequias, equimosis, si ya hay signos más graves todavía de coagulación intravascular diseminada, un consumo de plaquetas, y epistaxis o sangrado de otras mucosas. Acerca de la proteinuria, se requiere un mínimo de 300 miligramos por decilitro, preferentemente en una recolección de orina de 24 horas, o en una tira,
una cruz, es lo que equivale más o menos a 300 miligramos. O si el examen general de orina reporta proteínas y creatinina, la proporción entre proteínas y creatinina en un examen general de orina debe ser mayor a 0.3. Entonces, no se puede hacer un diagnóstico o excluir una preeclampsia si una paciente no tiene un examen general de orina, cuando menos. Y si tiene una recolección de 24 horas, mucho mejor. En la clasificación anterior se hablaba de que la proteinuria masiva, 5 gramos en una muestra de 24 horas, era un criterio de severidad de preeclampsia. Se abandonó eso porque se encontró aquí también en la fuerza de tarea de la COG que da lo mismo, que tenga pocas o muchas proteínas, el pronóstico fetal es sombrío. La proteinuria empobrece el pronóstico y triplica la mortalidad perinatal, independientemente si es poca o es mucha, una cruz o 3 cruces. E incrementa la posibilidad de que el feto sea pequeño, la restricción de crecimiento. Aquí lo que platicábamos hace rato, puede haber eclampsia sin proteinuria, incluso sin hipertensión. 30% de los casos de eclampsia son sin hipertensión y o sin proteinuria. Por eso, la eclampsia es lo mismo que la preeclampsia, se llaman parecidos, pero probablemente no lo sean. Con el tiempo sabremos. Y el HELP es todavía más a discutir. El HELP puede ser también otra entidad totalmente diferente. El HELP tiende a ser en pacientes multíparas, en pacientes de mayor edad, y en el HELP no importa si son primigestas o no, la paridad. Entonces, tal vez estamos englobando todo en una misma bolsa. Y finalmente, el HELP se resuelve igual que la preeclampsia. Por eso en las clasificaciones van a encontrar preeclampsia, eclampsia, HELP, como veíamos en una de las primeras diapositivas. Englobadas las 3 en el mismo rubro, porque la resolución, el manejo clínico es muy parecido para las 3, pero posiblemente estamos viendo padecimientos diferentes. Entonces, total, ya revisé a mi paciente, ya le tomé la presión arterial, consideré los factores de riesgo, parece que puede ser preeclámptica, ya la revisé, está estable, entonces le pido sus exámenes de laboratorio. Hay que ver la hemoglobina, el hematocrito y las plaquetas principalmente. Hay que considerar si la paciente se va a quedar hospitalizada para manejo conservador, hay que considerar que se deben hacer estudios seriados. Y dentro del laboratorio también los tiempos de coagulación, sus exámenes preoperatorios, sus pruebas de función hepática que vienen aquí. Si es necesario, depuración de creatinina. Y habíamos visto esto, niveles elevados de AST y LT, enzimas hepáticas, hacen más sombrío el pronóstico porque incrementa la posibilidad de muerte materna y de muerte fetal. Y también niveles elevados de enzimas y dolor abdominal, hay que pensar en un hematoma subcapsular hepático o su ruptura. La deshidrogenasa láctica por arriba de 600 sugiere hemólisis si la hemoglobina y el hematocrito disminuyen y se aumenta la bilirrubina. Eso solamente se sabe si se hacen exámenes seriados. Y merece atención especial el ácido úrico. El ácido úrico, aunque no está considerado estrictamente de esa forma, pero el ácido úrico puede ser un marcador temprano de la aparición de preeclampsia. A mayor elevación del ácido úrico, menor filtrado glomerular. Y si tenemos eso más hipertensión, el resultado sobre el feto es más adverso. Entonces, muchas veces utilizamos el ácido úrico como una forma de tratar de predecir, aunque ya la elevación del ácido úrico es prácticamente la antesala de todo el cuadro. Aquí un general de orina. Y los estudios de gabinete que vamos a solicitar tienen el objetivo de establecer si el bebé está vivo, la edad gestacional adecuadamente, si no tenemos referencias previas, la madurez de la placenta, la cantidad de líquido amniótico, las alteraciones en el flujo de la arteria umbilical, la cerebral fetal con menos frecuencia, sobre todo la arteria umbilical, y en el apartado materno para establecer las complicaciones sistémicas como el hematoma subcapsular hepático o la citis o el sangrado. Y en gabinete nos apoyamos en ultrasonidos obstétricos del abdomen superior. Aquí hay un hígado con sangre. Un perfil biofísico que ustedes conocen, la flujometría arterial. Para la madre, la tele de tórax, una tomografía
no hay ningún problema con eso. Y la cardiotocografía para poder establecer el diagnóstico de bienestar fetal. Estos son ultrasonidos. Esta foto la incluí para ilustrarles que la edad gestacional se calcula mejor a partir de un primer trimestre, de un primer ultrasonido. Todos los bebés del mundo miden lo mismo en las primeras semanas, claro, mientras estén sanos, ¿verdad? En madres sanas. Conforme avanza la edad gestacional, la curva se amplía mucho. Entonces, hacer ultrasonidos en las etapas finales de embarazo lleva a error en la fecha. Entonces, si tenemos ultrasonidos tempranos para fechar correctamente, mucho mejor. Pues para el manejo clínico, para el manejo final de un caso de hipertensión, es muy importante saber la edad gestacional. Aquí algunos parámetros obtenidos en ultrasonido, la madurez placentaria, la cantidad de líquido amniótico. Y estos son los aspectos que se estudian en el perfil biofísico y la calificación probable. Así que la probabilidad, esta diapositiva está aquí por esto, la probabilidad de una muerte perinatal es menor de 1 en 1000 si la calificación es 10 de 10 o 8 de 10 si nos quitan 2 puntos, pero el líquido es normal. Y una calificación de 0 lleva 600 de cada 1000 niños se van a morir. Entonces, mientras más baja es la calificación, más necesidad hay de resolver. Y esta es una flujometría de arteria umbilical. Aquí se ve el deterioro del mismo feto a lo largo de los días. Cuando se ausenta la onda diastólica y se hace invertida, este feto está en riesgo. Es muy probable su asfixia. Así que llegamos a ese diagnóstico y voy a abreviar un poco, ¿verdad? Por el tiempo. Creo que estamos sobre tiempo, Alberto. ¿Todavía? ¿O ya? Bueno. Hasta aquí el abordaje clínico. Nada más les quiero pasar esta acerca del manejo. Esta es la filosofía, Sócrates, del manejo de la preeclampsia. Primero, saber que la interrupción del embarazo es en beneficio de la madre, no necesariamente del producto. El producto es el que puede perder aquí. Saber que los signos y síntomas de preeclampsia no son parte de la fisiopatología, son el resultado final de procesos fisiopatológicos relacionados con la vascularidad, con la perfusión, con la cantidad de fluido dentro de del sistema circulatorio. Y lo otro importante es que cuando nosotros vemos una paciente con preeclampsia, estamos viendo la etapa final de un proceso que comenzó alrededor de la 10ª o 12ª semana. Es decir, cuando encontramos a la paciente hipertensa con proteinuria, tiene varias semanas que el proceso comenzó. No podemos revertirlo, no se sabe cómo. La solución es desembarazar y solo así se puede terminar el proceso que puede llevar a la muerte materna o a la muerte fetal. Cuando no existía nada del manejo, cuando no se conocía mucho, hasta el 30% de las pacientes con preeclampsia morían. 30-35%. Hoy la mortalidad por preeclampsia es muy reducida, a pesar de lo que vimos en la primera diapositiva. Y finalmente, bueno, existe algo que se llama manejo expectante de la preeclampsia, que requiere ciertos requisitos, como están aquí. Hay contraindicaciones, la prevención de complicaciones, el manejo médico, los antihipertensivos de urgencia, que bueno, esto ya sería una paciente hospitalizada ya para manejo, y el uso de los antihipertensivos, los diferentes antihipertensivos que tenemos. Resaltar aquí que la nifedipina es una muy buena alternativa, que la metildopa es el único antihipertensivo estudiado incluso en el posparto y hasta 7 años después del nacimiento de los productos y se considera inofensiva. Y que hay ciertas cosas que no tienen efecto, como la restricción del sodio. El reposo en cama puede servir, más vale, pero el nitroprusiato y el diazóxido que se usaban antes ya no se usan. Y el pronóstico de la preeclampsia, la recurrencia, si hay un daño endotelial, si hay obesidad. La preeclampsia se desarrolla en el futuro con síndrome metabólico, igual por el daño endotelial, las alteraciones en lípidos y ácido úrico. Y ya no pasó ninguna. Pues tiempo, ¿verdad? No acabamos, pero lo principal, el abordaje, ahí está. ¿Alguna duda? ¿Un comentario? La prevención con aspirina.
Lo felicito, doctor Esparza, por tu brillante exposición. Es muy importante lo que mencionó, lo que es dentro de lo que son las causas de muerte, ¿verdad? En relación en la mujer fértil, pues la muerte por obstétrica, ¿verdad? El sangrado, la muerte, que es considerada de las principales causas, pues, en nuestro país. Y así mismo quiero hacer este comentario de que en el certificado de defunción para todas las personas en nuestro país tiene un apartado específico donde dice si la mujer estaba tantos meses antes del embarazo o aborto, si la causa de muerte fue por complicación del embarazo o aborto. Entonces vean la importancia que significa la hemorragia obstétrica o la muerte obstétrica en nuestro país, porque ya está considerado dentro del punto de vista de los médicos legales. Sí. Es muy importante mencionar que actualmente pues existe una situación, lo que usted mencionó, lo que es el control del embarazo, es de suma importancia para que tengamos un mejor resultado en la paciente embarazada, y ver todos estos datos que nos está mencionando porque es de gran importancia. Entonces, recordemos que el consentimiento informado debe de usarse en cada uno de los pacientes dependiendo de cuáles sean las circunstancias. Toda paciente que no le hagamos firmar un consentimiento informado donde le digamos siente que ya no se siente los movimientos de su bebé, acude inmediatamente con nosotros, con la presencia de datos de alarma, como el sangrado, todo eso, pues nos vamos a meter en una situación porque estos productos generalmente llegan ovitados. Así es. Entonces, dentro de esta enfermedad hay productos que terminan en óbito. Asimismo, para los médicos y para los familiares es muy difícil poder decirles, pues dentro del protocolo es hacer una inductoconducción, pero tienes un producto muerto y vas a poner una inductoconducción a una paciente que tiene la presión alta o que tiene la pérdida, entonces tiene que sufrir lo que significa los dolores propios para poder recibir un bebé que ya está muerto, pues generalmente optamos por la cesárea, ¿verdad, doctor? Felicidades por la plática. Gracias, doctor. Sí, ese punto que usted menciona es muy crítico. Un óbito, pues lo más conveniente para el futuro obstétrico de la paciente es inducir, pero sí es un trago muy amargo para el médico y para la paciente y para la familia. Sí, ese puede ser otro tema. Sí. Me lo dio aquí el doctor. Sí. Muchísimas gracias por eso. Gracias. Una preguntita, el uso de IECAS o ARA2 en pacientes con hipertensión crónica y embarazo o incluso en el contexto de preeclampsia, corroborando nada más, ¿es correcto que pueden dejarse si la paciente previamente ya los utilizaba o es preferible hacerles el cambio del antihipertensivo, los más seguros? No, es de los pocos antihipertensivos absolutamente contraindicados. Tienen una reducción muy importante del flujo útero-placentario y mucha repercusión fetal. Entonces, una paciente que los usaba pregestacionalmente debe ser cambiada en cuanto se pueda. Okay. Incluso en las normas dice que si la hipertensión no es muy alta, puede suspender. La indicación de antihipertensivos en la paciente preexistente son presiones superiores a 150-100 o a 160-110 en la paciente preeclámptica. Es decir, a los antihipertensivos no se les da ya porque así se ha descubierto en estudios y metaanálisis, que el dar antihipertensivos no mejora el pronóstico materno y fetal, salvo en los casos de 160-110 para evitar hemorragia cerebral o la paciente hipertensa preexistente. Pero de los antihipertensivos utilizados, los que están contraindicados son esos, los ARA y los IECA. Okay. Al contrario, doctora. Doctor. Yeah. Bueno, doctor, pues gracias por su información. Vamos a darle entrega de su constancia. Y nos acompaña el doctor Don Carlos Alberto de Hospital Tijuana en representación del doctor Enrique de la Cruz, jefe de general de Gracias. Buenas tardes. Doctor Esparza, pues para mí es un honor y es un gusto entregarle el siguiente reconocimiento. Y a continuación doy lectura.
Iztecali otorga el presente reconocimiento al doctor Manuel Esparza Piña por su participación como ponente en las jornadas de educación médica continua 2023 con el tema abordaje práctico de la gestante hipertensa. Tijuana, Baja California, a los 8 días del mes de junio del 2023. Firma la doctora Angélica Pol Méndez, subdirectora general médica, el doctor Luis Antonio Portillo Gómez, director de calidad de educación en salud, y el doctor Dagoberto Valdés Juárez, director general de Iztecali. Muchísimas gracias. 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 No, gracias a ti. Ay, ¿qué es? Ay, gracias. Les recordamos que la plataforma